Esta semana, el Halcón entra en uno de los ecosistemas más interesantes de la península ibérica, en la dehesa. Conoceremos la iniciativa de Ezequiel, un ingeniero aeronáutico con pánico a los aviones que triunfó como empresario en Cataluña y luego regresó a su tierra para reavivar las secuencias de su niñez y el entorno donde vivió con su abuelo, un campesino del Campo Charro salmantino. A pocos kilómetros de Villaseco, de su pueblo, en la finca Ituero, Ezequiel ha logrado que convivan en el mismo ecosistema de la dehesa las vacas de raza morucha, los cerdos ibéricos y las viñas. Todo un fenómeno agronómico en mitad del Campo Charro. Con él conoceremos la bodega y la puesta en valor de una dehesa en pleno siglo XXI. Pero, sobre todo, conoceremos cómo se han adaptado las cepas al suelo y al clima del encinar, de la mano de Alfonso, el enólogo de la dehesa de Ituero. Conoceremos también la importancia de este ecosistema salmantino con el alcalde del Cubo de Don Sancho, que nos contará cómo gestiona un ayuntamiento un ecosistema de este tipo, donde se crían cerdos ibéricos, reses de lidia y mansos, gracias a una iniciativa municipal única en la provincia. Con los responsables de la cooperativa Dehesa Grande de Vitigudino entenderemos la importancia de esta empresa de transformación y sus proyectos de futuro. Nos lo contará su gerente Octavio Gonzalo, y Amador, ganadero y presidente de la cooperativa. La sorpresa vendrá de la mano del joven músico Rodrigo Moro. Gracias a él descubriremos la penetrante melodía del contrabajo en el interior de la iglesia de Ituero. Comenzamos el programa en el Cubo de Don Sancho, donde vamos a conocer otro caso insólito, el de Juan Bosco, diácono de la iglesia del pueblo. Nos espera Emi, el alcalde del Cubo de Don Sancho, quien nos recibe a las puertas del Torreón, silueta obligada de esta población salmantina y lugar donde casualmente se ubica el ayuntamiento. Alcalde, un ayuntamiento bien fortificado, ¿eh? Sí, bien fortificado, la historia así lo demuestra y los edificios que tenemos también. Oye, el Cubo hace alusión a Torreón, que está ahí. Efectivamente, el cubo hace alusión al Torreón y es un cubo casi perfecto y por eso viene el nombre del cubo. ¿Desde cuándo el ayuntamiento está dentro del Torreón? Bueno, pues están desde principios de siglo. Sí, están en el principio del siglo porque no pasó a propiedad de los vecinos hasta primeros del siglo XX, hasta principios del siglo XX. ¿Y a qué se dedica esta localidad de Cubo de Don Sancho en el corazón del Campo Charro? Fundamentalmente a la ganadería. Hay algo de construcción, que damos servicio a los demás pueblos, pero fundamentalmente a la ganadería de vacuno. ¿Tiene futuro tu pueblo, alcalde? Sí, indudablemente sí. ¿Cuántos empadronados? Empadronados hay 462. Alcalde, ¿es cierto que entre parte del término municipal hay una dehesa que es propiedad de todos tus vecinos? Bueno, la finca se llama Rollanejo y efectivamente es propiedad de todos los vecinos del municipio. De todos los vecinos del municipio. O sea, de los 462 habitantes que tiene este pueblo, todos son los propietarios legítimos de esa finca. No es el ayuntamiento, ni la corporación municipal. Son los 462 vecinos. No me canso de decirlo. Y de hecho, la prueba está, ¿no? Que todos de una forma directa estamos participando de ello. ¿Qué nos podemos encontrar en la finca del Rollanejo, alcalde? Pues nos podemos encontrar una explotación de ganado de lidia, una explotación de ganado de carne, manso, y una explotación de caballos, y luego, sobre todo, una explotación de cerdo ibérico. Y me dices que todo eso es del común, que es del pueblo. Sí, de todos los vecinos. ¿Está muy lejos? No, está muy cerquita. Andando, vamos dando un paseo. Andando, venga, vamos. Antes de dirigirnos a la dehesa, vamos en busca de Juan Bosco. No es el cura, pero se encarga prácticamente de todas las tareas de la iglesia en su pueblo. Juan Bosco, ¿cuáles son las tareas que realizas en la iglesia de tu pueblo? Además de atender a la iglesia, como normalmente, pues es atender a la palabra, a la liturgia y la caridad. Y junto con eso, pues otras
otros hobbies que tengo, de hacer una hoja semanal para el pueblo donde se cuentan historias, cosas de la iglesia y sobre todo cosas, historia del pueblo. Lo de Juan Bosco te marcó ya. Sí, por la cuenta de los salesianos, donde estuve 12 años y quedé ya marcado para siempre con el nombre y con la forma de actividad, que la gente por aquí pues me cataloga mucho como muy salesiano. Por lo que estamos escuchando, alguno puede pensar que eres el cura del pueblo. No, yo no soy cura, el sacerdote está a 11 kilómetros de aquí, viene los martes, los viernes y los domingos, y yo lo que hago, le suplo cuando no está, porque tengo también otra misión más, soy ordenado también, no como sacerdote, sino ordenado como diácono permanente, para ejercer la palabra, como digo, la palabra, la liturgia y la caridad. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Tengo casado, tengo una hija, un nieto y... Sí. Bueno, y no existen muchos ejemplos de diáconos, ¿eh? No, en Salamanca solamente ahora mismo somos 4, pero hay diócesis que a lo mejor son 20 o 25 o 30 y le viene muy bien a esas diócesis para atender también otras comunidades a los que el sacerdote no llega por falta de sacerdote, naturalmente. Dios ordena al obispo, claro. Sí, estamos ordenados. Yo fui ordenado el 7 de enero de 1996 por don Braulio Rodríguez, que era entonces el obispo de Salamanca. Suelen ser constantes a lo largo de la historia que se fundan, ¿no? La familia o el poder tenía el castillo y tenía la iglesia. Aquí pasa lo mismo. Claro, porque esta iglesia la hicieron precisamente los dueños del cubo. El cubo no ha sido nunca dueño de sí mismo hasta el 20 de diciembre de 1902. Eran todos colonos y eran trabajadores de señoríos, que procede del señorío de Ledesma, y eran dueños de todo, incluso de las iglesias y de todo, y de las casas. ¿Y qué pasó a partir de 1902? El 20 de diciembre de 1902 fue cuando el párroco de entonces, don Luis González Huertos, se dio la manta a la cabeza y le compró a don Nicomedes, el padre de don Lisardo Sánchez, ganadero, entonces don Lisardo tenía 22 años, le compró del río para acá todo el término del pueblo y las casas, que costaron 850.000 pesetas de entonces. Y a partir de ahí el pueblo libre. Y a partir de ahí el pueblo mitad libre, porque la otra mitad pertenece a la piadosa Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, que también está de renta del pueblo, pero tiene el una pueblo, dehesa, además. Sí, claro, y el pueblo propietario solamente es de esa parte, un 35% de todo el término del pueblo. Como compañero, porque además diriges el periódico que solo sea la hoja de la Virgen de Nuestra Señora de la Hoz, donde han desfilado personajes, historias de tu pueblo. ¿Qué personajes aparecen en él? En total tienen que haber pasado cerca de 300 personajes del pueblo, cerca de 300. Si nos ponemos a contar de gente famosa, conocida, el señor Ernesto Eras, una eminencia aquí, que hizo obras de teatro sin tener cultura de estudio, pero su cultura innata, hizo una obra de teatro extraordinaria que se han representado por todo el mundo. Tenemos como personaje típico aquí, el más típico de todos, mi tío Tobalo. Era un personaje entrañable que todo el mundo lo quería y era el que animaba la fiesta del pueblo, con su tamboril y su flauta. Contemporáneos, lo último que tenemos por ahora mismo es los triunfos de los hijos de nuestro pueblo, de nuestros vástagos. Por ejemplo, Rodrigo, un joven que toca en la Orquesta Nacional Contrabajo, la Orquesta Nacional de España. Qué bien me suena lo que me has contado, sobre todo lo de Rodrigo. Pero bueno, ahora, oye, ¿cómo os llamáis? ¿Cuál es el gentilicio de los del cubo de Don Sancho? Sanchos. Sanchos. Por culpa de 5 Sanchos que han tenido que ver con el pueblo. 5. Ahora sí, entramos en la finca de Royanejo, cuya explotación y propiedad pertenece a los vecinos del cubo de Don Sancho. Alcalde, ¿esta es la dehesa de tu pueblo? Efectivamente, esta es la dehesa de mi pueblo, la dehesa del cubo de Don Sancho. Una dehesa de 890 hectáreas, 94 hectáreas, y además estamos justamente en el cercado de los toros, de los herales y de los utreros. ¿Cómo se llama la finca? La finca es la finca de Royanejo. Repítemelo que me gusta oírtelo. ¿Quiénes son los dueños de esta finca? La finca de Royanejo es propiedad de 462 habitantes que tenemos en el cubo de Don Sancho. ¿Qué rentabilidad obtenéis de la finca?
Bueno, pues la rentabilidad que se puede sacar de una dehesa. Aquí la estamos explotando, tenemos 3 tipos de explotaciones. Una es la de ganado de lidia, para que producimos herales y algún utrero. Para los entierros de... Sí, para los pueblos vecinos, Mieza, Barrueco, algunos pueblos de la sierra. Y luego pues tenemos una explotación de ganado de carne, que nos está dando unos muy buenos resultados, y luego tenemos una gran explotación de cerdo ibérico. Estamos en uno de los ecosistemas más singulares de la península ibérica. Vamos, la dehesa, naturaleza. ¿Le sacáis rendimiento a la parte medioambiental de la dehesa? Sí, esa es nuestra intención. Ahora nos hemos centrado en la explotación de lo que es en sí la finca, pero vamos, también nos queremos centrar en el turismo, y de hecho pues nos estamos centrando en ello porque tenemos ahí un pequeño aula de la naturaleza que, claro, queremos hacer una oferta turística. La ventaja de esta dehesa pues es muy importante. Las dehesas normalmente pues son privadas y esta no, esta es una dehesa pública. Y es un bien ambiental que está por descubrir. O sea, pueden venir niños, pueden venir en autobús, sí. puedes dejar a dormir un grupo de jóvenes y celebrar unas charlas sobre el medio ambiente. Efectivamente, esa es nuestra intención. ¿Existen más iniciativas de ayuntamientos en la dehesa salmantina como la de tu pueblo? No, porque, vamos, yo no conozco ninguno. Desconozco que haya alguno que tenga una iniciativa como el nuestro, porque, hombre, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo de la corporación municipal, porque aquí todo lo que trabajamos en la finca, nosotros, es de una forma altruista. Tanto yo como los concejales estamos muy implicados en todo, ¿no? En lo que es toda la explotación de la finca. Hemos tenido suerte, alcalde. En el inicio de la primavera y las candelas lo anuncian, y en el Huebra también. Efectivamente, esto es un paisaje excepcional, es una zona ambiental excepcional en todos los aspectos, y bueno, aquí tenemos el Huebra, que es una excepción, un río maravilloso, que ahora en primavera lleva un caudal medio. Una vegetación preciosa. Una vegetación excepcional, muy bonita, está lleno de nenúfares, y más el sitio donde está enclavado el río Huebra. Y hasta las encinas están bonitas ahora. Las encinas están ahora pues augurando una buena otoñada, que es cuando más nosotros es lo que más esperamos, ¿no? Para que haya unas buenas montaneras. Vale, ¿se pueden ver las montaneras? Sí, se pueden ver las montaneras, sí. Se puede visitar la finca durante toda la época del año. Alcalde, el ejemplo de tu pueblo no deja de ser curioso. El Torreón, el ayuntamiento dentro del Torreón y el Torreón del pueblo. La iglesia es un diácono seglar y además diácono de la población. Parte de la dehesa de los habitantes de Cubo de Don Sancho. Esto es toda una revolución social. Sí, efectivamente. Es del ayuntamiento, pero es de los 462 habitantes que tenemos en el Cubo. El ayuntamiento la gestiona, sí. Y ayudados también por los vecinos, porque los vecinos también se involucran. Ha habido mucha parte de las edificaciones que se han hecho aquí, ha sido a prestación personal de los vecinos del pueblo. O sea, has hablado de carne, tanto de porcino, de ibérico, como de morucha y de cruce. ¿Dónde lo transformáis? ¿Dónde tenéis el matadero? Nosotros hemos tenido la suerte, y yo creo que ha sido un acierto muy grande, el hacernos socios de una cooperativa. Nos hicimos socios de la cooperativa de Ganabaes y por línea directa nos hacemos socios en Desagrande. Ha sido clave eso, ¿eh? Clave, fundamental. Para nosotros ha sido fundamental porque tenemos una garantía de la comercialización de los productos y nosotros tenemos una despreocupación muy grande a la hora de poder venderlos, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, ¿no? Que por medio de Desagrande nosotros también tenemos una pantalla muy transparente a la hora de presentar los productos que tenemos, o sea, lo que es la rentabilidad de la finca. Alcalde, me han dicho que cuando estás con algún alcalde de los Arribes o de la Sierra de Francia, le dices que tú también en tu pueblo tienes vino. ¿Es verdad eso? Efectivamente, tenemos vinos en el Cubo de Don Sancho. Además, en una zona excepcional, justamente donde acaba el granito y empieza la pizarra, aquí, entre las Arribes y la Sierra de Francia. ¿Cómo se llama el vino de tu pueblo? ¿Cómo se llama? Vino de esa editor. El de Ezequiel. El de Ezequiel. Muy fenomenal. Sin salir del término municipal del Cubo de Don Sancho, nos dirigimos a una finca privada. Nos espera Ezequiel, un hombre que ha cumplido el sueño de su vida, comprar una finca adhesada de 600 hectáreas, entre cuyos encinares pastan vacas, moruchas y se crían cerdos ibéricos. Ezequiel ha respetado la arquitectura pastoril, los corrales, las tenadas y los edificios, integrándolos en su proyecto de adaptación al siglo XXI,
a partir de una antigua dehesa salmantina. Sin duda, lo más sorprendente es que las viñas conviven con las encinas, las bellotas con las uvas y los vinos con los jamones. Ezequiel, ¿tú de qué pueblo eres? ¿Y cuándo adquieres la finca Ituero? Bueno, yo soy de un pueblo a 40 kilómetros de aquí, Villaseco de los Reyes, y mi abuelo era agricultor. Yo he trillado con este ganado, con morucho, ¿no? Y aunque mi abuelo se jubiló cuando yo era pequeñito y después me puse a estudiar, pero a mí siempre me quedó grabado desde la infancia pues las labores del campo y me entusiasmaba el campo, sobre todo el campo adhesado, los animales, más que la agricultura en sí o la ganadería, ¿no? Era una idea para mí inalcanzable, pero bueno, llegó un momento que tuve la oportunidad y claro, yo no me compré un apartamento en la Manga del Mar Menor o en Marbella, no, yo me compré un terreno agrícola en Salamanca para tener mi propia ganadería. Descríbeme la finca Ituero. Ituero, bueno, la tienes aquí, esto es el paraíso, ¿no? Yo cuando compré Ituero, yo soy muy inteligente, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que una finca hay que comprarla en cualquier época menos en la primavera. Yo la compré en mayo. Primavera. Yo la compré en el mes de mayo, ¿no? Entonces yo vine aquí con mi cámara, yo he grabado 2 o 3 veces con una cámara de vídeo, no he grabado más, ¿eh? Pero aquel día vine yo solo, con mi padre, vimos esto. Volví entusiasmado con lo que había grabado allí, con las tortugas en el río, las ranas, los pájaros cantando, todo verde y tal. Y se lo enseñé a mi familia y yo había comprado el paraíso, pero vamos, sin lugar a dudas había comprado el paraíso. El problema está que cuando yo se lo presenté a mi familia fue en el mes de agosto. Y bueno, pues... Cuando llegaron estos Cuando llegaron mi mujer y mis hijos aquí, pues esto era un secarral, ¿no? Mi mujer incluso comenta... es que has comprado una parte del desierto de Arizona. Pero bueno, la verdad es que nos dimos cuenta que a pesar de debajo o encima del ocre de la hierba que estaba quemada, las encinas seguían verdes, en los remansos del río seguían las tortugas y las ranas, y en los atardeceres o en los amaneceres los pájaros seguían cantando. Y después de todos estos años, ¿qué tal van las cosas? ¿Satisfecho? ¿La finca vuelve a tener el pulso de una ganadería en una dehesa salmantina? La actividad, bueno, en principio era esto, el ganado, vacuno, la morucha, por supuesto, que es la raza autóctona de Salamanca. Para mí es, sin lugar a dudas, la raza bovina más hermosa que hay, pero sin lugar a dudas es que contar con gente preparada para poderla llevar. Esto, si no es gente que sabe llevar como Masi o Kini, esto es imposible, ¿no? Llevar las vacas a donde quieres, a hacer los saneamientos que tenemos que hacer una vez al año, herrarlas a fuego, que se hacen como los toros de Lidia, si no es con gente, con vaqueros preparados y que saben el oficio, esto es absolutamente imposible. Contaste un día que el motivo de la inversión, aparte de que eres de Salamanca, que querías volver a recuperar aquellas secuencias de la niñez, entrar en contacto con la ganadería secular de tu familia, era porque esto era un paraíso, que la dehesa tenía algo especial. ¿Por qué? Es que es un sistema, es que esto es el paraíso. Yo te lo dije que yo compré el paraíso y es que estoy convencido que lo compré, aunque en el verano pues parezca menos paraíso, ¿no? El ecosistema este es posiblemente el ecosistema que más respeta a la naturaleza. Aquí los árboles se podan no para sacar leña. Aquí tenemos un cuidado exquisito con las encinas o con los robles para conseguir de ellos pues el árbol más voluminoso, que te pueda producir más bellota, etcétera, etcétera. En tu caso, no hay duda, ibérico en el porcino y morucha en el vacuno. Ibérico y morucha puros, tanto el ibérico puro como la morucha pura, ¿no? Porque son los animales que nos gustan, incluso estéticamente, a mí me encanta. Es que hasta el cerdo me encanta estéticamente, ahora como cuando lo veo, ¿no? Acabo de comprobar que la actividad ganadera continúa. Pero, ¿y qué hay de los edificios? De esa parte etnográfica, de las casas, de las tenadas, de los corrales que había en la finca. Sí que todavía, y le hemos dado una actividad porque
Vamos a ver, a mí lo que me parece que es esencial, yo cuando llegué aquí lo primero que hice fue arreglar la iglesia. Tenemos una iglesia románica que es una maravilla. Lo primero que hice fue arreglar la iglesia, porque estaba pues prácticamente caída, ¿no? Y después de ahí, pues arreglar la casa, sigue con el aro que había, la hemos modificado por dentro, pero la casa sigue siendo la casa típica de una dehesa salmantina. Hemos restaurado el antiguo pajar, el antiguo comedero, ahora te lo voy a enseñar para que veas a qué lo dedicamos. El antiguo corral de bueyes, con las tenadas donde los bueyes dormían, está restaurado. Hemos restaurado, ahí ves alguna caseta donde vivían los ganaderos que antes estaban aquí en esta zona, y intentamos, ya digo, que todo lo que había en la finca hace 100 años, mantenerlo para que mis nietos el día de mañana vengan y sepan que aquí pues vivía una familia que cuidaba unos cerdos. Aquí los bueyes, pues alguien les explicará que por esta puerta entraban para darle de comer. Si vamos andando a ver todo lo que me estás contando, dicen los ganaderos que la morucha embiste pero la ataca. No habrá problema. Depende. Bueno, ¿tú te atreves? Yo me atrevo. Bueno, yo también. No hay ya problema. te digo que esta mañana me han hecho correr. Ayer me han hecho correr, pero bueno. Antes de conocer más escenarios de la dehesa, entramos en la iglesia de Ituero para saludar a Rodrigo Moro, un joven músico del Cubo de Don Sancho, miembro de la Orquesta Nacional de España. Rodrigo toca el contrabajo, que es el instrumento más profundo de la familia del violín. Su sonido nos cautivó a todos. Rodrigo, ¿qué instrumento estás haciendo sonar? El contrabajo. ¿Qué es el contrabajo? Pues el contrabajo es el instrumento más grave de la familia de cuerda, donde está el violín, viola, cello y el contrabajo, y para mí es el fundamento de la orquesta, donde empieza toda la armonía. De donde empieza toda la armonía. Es un sonido muy triste, sí, muy profundo. Profundo, efectivamente. ¿Encaja con este escenario? A mí me parece que encaja perfectamente. Encima las iglesias se hacían con una acústica pues para hablar, para recitar, y a mí el contrabajo me parece que es un instrumento que se parece muchísimo a la voz humana. Muchísimo. ¿Cuántas veces has hecho sonar el contrabajo en las iglesias de tu pueblo? Pues tú eres de Cubo Soy de de Cubo Sancho. de Sancho, efectivamente. Sí. ¿Ya ha sonado? Ya ha sonado allí, como parte de una orquesta y también el contrabajo solo. ¿Y en esta iglesia de Ituero? Esta es la primera vez que toco y es de verdad un placer. ¿Y qué es lo que te une a esta iglesia de Ituero y a esta finca? Pues nosotros somos del Cubo de Don Sancho, la familia de mi padre, y ellos son muy amigos de Ezequiel. Y entonces, y siempre han estado muy enamorados de la finca de Ituero, y siempre, desde muy niño me traían aquí, pues hemos venido con los coches de paseo, a caballo, incluso siempre que teníamos un ratito para montar a caballo, veníamos por aquí, damos una vuelta a la finca. Emocionante escuchar con el sonido del contrabajo el romance de los mozos de Monleón. ¿Qué hubiese dicho quien lo musicó, García Lorca, si te escucha ahora? Pues yo esperaría que se hubiera emocionado, la verdad, y para mí es un artista de referencia, aunque yo sea músico. Él también era músico porque era concertista de piano también, pero de lo que más su faceta que más se conoce es la poesía, y para mí artísticamente es un referente, la verdad. No deja de ser curioso que un instrumento, la música de orquesta, la música seria o de la clásica, se someta tan fácilmente a la cultura popular, porque lo que he oído tanto a Salamanca la Blanca como los mozos de Monleón son canciones populares. Para mí la música es la música, y toques lo que toques debería dar igual con qué instrumento lo interpretes, si la música y el arte
llega a los oyentes. Si haces eso, no debería de importar qué tipo de música, con qué tipo de instrumento se toque, en mi opinión. Rodrigo, Cubo de Don Sancho, el solar de tus mayores y parte de tu infancia, está muy marcado por la dehesa, un ecosistema donde hay una sintonía propia. Hemos oído aves cantoras, esos trinos. ¿Todo eso pudo influirte para que decidieras dedicarte al sonido en serio, a la música? ¿Lo llevas en el ADN? Yo creo que lo llevo en el ADN, la verdad. Yo, la familia de mi padre, muy música, todos ellos. Mi padre y 2 tíos míos estudiaron la carrera y otro tío mío la empezó a estudiar después. A los 60 años se puso a tocar el saxofón. Pues eso, desde la familia pues me inculcaron los valores de la música, aunque a mí la verdad, al principio yo no quería saber nada de la música, yo lo que quería ser era futbolista. Pues con la trayectoria y el currículum que tienes ya estás marcado ya. Sí, no, efectivamente, al final pues más y más me empezó a entrar el gusanillo de la música, del arte, y ahora no podría ser otra cosa. ¿Cuántos años llevas abrazado al contrabajo? Desde los 7 años. Sería más grande que tú. Hombre, claro. Y es un trajín siempre pues en aeropuertos, en autobuses, en el mismo coche. O sea, mis padres, una vez que elegí esto, tuvieron que coger un coche más grande, porque obviamente no cabe en cualquier vehículo. Pero merece la pena. A los músicos os inspiran muchas cosas. ¿En algún momento te ha inspirado a ti la dehesa como escenario de naturaleza? Para mí, porque soy de Castilla, los campos de Castilla siempre me han inspirado. Yo, la memoria que más añoré cuando yo a los 16 años me marché a Londres a estudiar, y lo que más añoré fue ese paisaje de encinas de Castilla, que siempre desde un alto, como aquí, justo fuera de aquí, tú ves el horizonte y es todo encinas y el agua. Ese paisaje ha sido uno de los que más me han inspirado en mi carrera. Pues yo estoy encantado. Hablando de canciones populares, hay un pueblo de los Arribes que cantan al burro de la tía Vinagre. ¿Serías capaz de hacerlo sonar en el contrabajo? Por supuesto. Pues mira, te lo voy a decir porque Ezequiel tiene un especial interés con esa canción, pero me lo va a contar después. Perfecto. Y ahora quiero ver cómo suena. Perfecto. O escuchar, perdón. Perfecto. Ha llegado el momento de sentarse ante el único vino de dehesa de la provincia de Salamanca y posiblemente de Castilla y León, y de charlar con Ezequiel sobre el reto de plantar viñas rodeadas de encinas y alcornoques. Ezequiel, ¿tu formación académica cuál es? Ingeniero aeronáutico, simplemente. ¿Cuántos kilómetros o cuántas horas has volado? No sé, 25 porque he tenido que ir a Chile 2 o 3 veces, pero poco más, ¿no? Bueno, ¿y luego qué hiciste? ¿Te fuiste a Cataluña? Bueno, yo hice ingeniero aeronáutico. Cuando acabé la carrera me di cuenta de que a mí los aviones me producían pavor. Vi que por aquel camino me era muy difícil ganarme la vida, entonces, bueno, pues había que buscar dónde conseguir el sustento, porque no era cuestión de decirle a mi padre, pues me he equivocado de carrera y ahora voy a empezar otra, ¿no? Y bueno, me fui a Cataluña, pero me fui a Cataluña porque yo primero lo intenté en Madrid. Pues me fui al Instituto Español de Migración, a la Embajada de Australia y a la de Sudáfrica, ¿no? Conseguí un puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de San Pedro Sula de Honduras. Pero mi hermano, que estaba en Barcelona trabajando, mi hermano es médico, ¿no?
me llamó diciendo que estaba loco, que fuera a Barcelona, que lo intentara por lo menos antes de que se me arreglaran todos los papeles. Y me fui a Barcelona y al cabo de una semana tenía trabajo. Tú eres de los salmantinos que cuando salió se quedó, porque has tenido un contacto permanente con la tierra. Pero cuando adquieres la finca y Tuero, las cosas se complican, porque te hace estar mucho más, ¿no? No, yo siempre tuve la ilusión de tener algo, como mi abuelo, una finca ganadera, ¿no? Y cuando pude permitírmelo, lo primero que hice fue comprármela. Amigo Ezequiel, te confieso que durante todos estos años he visto cosas originales, innovadoras, pero jamás pensé que en el cubo de Don Sancho, en pleno Campo Charro, camino de los Arribes, iba a poder brindar con un vino en una dehesa. Yo tampoco me lo creía, hasta que un buen día, pues aquí un grupo de amigos, le saqué un plato de jamón y bueno, pues el vino que le saqué no era para de ser de una calidad excepcional y bueno, empezaron a gastar bromas que por qué no hacía un vino aquí. Bueno, pues ya de puestos, ¿por qué no? Y había una chica que era muy amiga de Manolo Fariña. Ah, pues oye, yo soy amigo de Manolo Fariña. ¿Se lo preguntaste a Manolo? Y vino Manolo Fariña, un día la trajo y vino Manolo Fariña aquí ¿Y qué te dijo? Y me dijo que, oye, encantado, este es un terreno propicio para hacer un buen vino y tal, y además yo te voy a mandar el equipo nuestro, ¿no? Si sobraban auténticas maravillas en esta dehesa, lo del respeto a la arquitectura pastoril te honra, ¿eh? Pero era uno de los objetivos también. O sea, aquí los edificios que teníamos, claro, yo no tengo bueyes ya, como tal, ¿no? No tengo el pajar pues no lo necesito, hay que darle una utilidad. Y claro, me vino de perlas el tener una bodega, decir, vamos, es que ni me lo pensé, digo, tengo que tener una bodega cuya producción me entre exactamente en el pajar y en el comedero. Y la verdad, lo calculamos para decir, venga, pues aquí me entran estos depósitos de inoxidable y se dimensionó perfectamente la explotación para que la producción fuera la que podía albergar esto. ¿Y todo este proyecto, cómo se traduce? ¿Cómo llega la etiqueta? ¿Cuántos vinos elaboras? ¿De qué tipologías? Pues plantamos 2,5 hectáreas, o sea que es una microbodega, ¿no? Pero en 2,5 hectáreas tenemos Syrah, tenemos Tempranillo, tenemos Merlot, tenemos Verdejo y tenemos Viognier. O sea que si hay alguna complicación que podamos tener, las buscamos. Pero es que no solo es eso, es que este año hemos producido un vino crianza, un vino roble, un vino rosado y un vino blanco. Además de todo lo que has hecho, tienes que estar muy satisfecho, porque dime los 2 últimos premios que has recibido, uno por parte de la Morucha y otro por el vino. De Morucha somos la ganadería de los últimos años más premiada en el concurso morfológico de la Feria de Salamanca, y los vinos, pues el último que nos han dado hace un mes es un Bacchus, una medalla de plata en el más prestigioso premio Bacchus. Pues brindo por ellos. Mucho gusto de tenerte por aquí. Y por cierto, ha llegado el momento de que me enseñes las viñas, ¿ya? Las viñas, ahora te las enseño. Las tenemos aquí muy cerca, además que es una de las ventajas de que desde que recolectamos la uva hasta que la metemos en los depósitos, escasos minutos. Por fin visitamos la viña. Nos dirigimos a la plantación de viñedo. Nos espera el enólogo Alfonso Medina, que nos contará cómo se han adaptado los cepajes al suelo y al clima de la dehesa salmantina. Alfonso, cuando se pone en contacto contigo Ezequiel y te cuenta que quiere iniciar una plantación de viñas en medio de una dehesa en el Campo Charro salmantino, ¿qué dijiste? Bueno, pues que se le había ido un poco la pinza o la esencia, porque además cuando conoces la finca y vienes por primera vez aquí, dices, bueno, pues si esto realmente era la zona que había menos densidad de encinas, pero había una alta densidad de encinas, entonces dijimos, pero bueno, ahora vino de todo esto. ¿Cuántas añadas, cuántos ciclos vegetativos han pasado desde que se plantó la viña hasta ahora? La plantamos en el 2007, entró en producción en el 2010, que fue una primera elaboración experimental, pues desde el 2010 hasta ahora, pues ya son 7 añadas. Después de 7 vendimias, está claro que se ha adaptado bien a un suelo. Por cierto, ¿cómo es el suelo?
Aquí estamos trabajando con unos suelos, como puedes ver, además que brilla el suelo mismamente, es decir, con una alta riqueza en esquistos, es decir, de fondo granítico, que es lo que abunda aquí. Particularidad principal, suelos ácidos. Entonces, eso es lo que más nos puede llegar a limitar lo que es el cultivo. De hecho, dentro de las 5 variedades que hemos trabajado, por ejemplo, el Merlot, los primeros años le ha costado adaptarse a este pH y seguimos haciendo correcciones continuas. Pero bueno, dentro de las 5 varietales, con el Merlot tuvimos este problema. Las 2 blancas, la verdad es que se han adaptado perfectamente, tanto el Verdejo como el Viognier. Y luego ya de las otras 2 tintas, que son las principales, que son las que más densidad de plantación tenemos, el Syrah es la reina, es decir, es la que mejor adaptada está y la que mejor nos está funcionando. Y la Tempranillo funciona bien. Lo que pasa que es ciertamente, tanto por la altura como por las características del suelo y demás, el ciclo se alarga un poco más de la cuenta y realmente nos cuesta llevarla a maduración. Pero la verdad es que nos da ese punto de frescura para equilibrar en el cupaje de los vinos. Ezequiel, después de conocer todo el proyecto, esa trilogía de Morucha, de Vacuno, de Ibérico y de Viña, en cuanto a la viña, ¿esto se va a quedar aquí o se van a incrementar producciones? No, el proyecto se termina en lo que es la superficie, en la producción, en lo que tenemos ahora. Estas 2,5 hectáreas de viñedo que tenemos. No habrá nada más, entre otras cosas porque tenemos una cantidad de encinas que no queremos arrancar y porque ya con esto, ya para todos los experimentos que estamos haciendo, y ya nos da suficientes satisfacciones para decir es suficiente. Antes de marcharnos de esta esquina del Campo Charro, nos dirigimos a Vitigudino, donde está una cooperativa salmantina que aglutina a 600 ganaderos y de la que depende en buena parte la actividad ganadera de todo el entorno. La finca Royanejo y la dehesa Ituero de Ezequiel forman parte del grupo Dehesa Grande, inmerso en estas fechas en un proyecto de ampliación. Nos espera Octavio Gonzalo, gerente de la cooperativa, y el presidente Amador del Molino. Octavio, por lo que veo, la sombra de Inea es muy alargada, ¿eh? Nos encuentras en todos los sitios, porque sí, estudié allí en Valladolid, en el Instituto de Nevales de Empresarios Agrarios, y aquí en Ceita, sí. De verdad, estáis repartidos por toda... Somos una gran familia. ¿Este era el lugar que habías soñado cuando estudiabas en Inea, de trabajar algún día? Sí, mi objetivo desde que escogí esos estudios era poder llegar a formar parte de alguna parte de la cadena de valor en el sector sobre todo del vacuno, que es lo que más me gusta. Y de un territorio, porque tú eres de esta zona, además. Sí, todas mis raíces son de aquí, aunque yo nací en Valladolid, pero todas mis raíces son de la zona, pero lejos de abajo. Exactamente. Oye, bueno, ¿y qué haces en Dehesa Grande? ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, entré como gerente hace ya 12 años y ahí estamos intentando sacar para adelante el proyecto y continuar creciendo y que el nombre se dé a conocer en todos los lugares de España. Octavio, como gerente de Dehesa Grande, un proyecto importante en este territorio, dame algunas cifras que demuestren la fuerza que tiene Dehesa Grande en la ganadería. Bueno, pues Dehesa Grande es muy importante en toda la zona, ya no me quedo aquí en la zona de Campo Charro, sino en toda la zona oeste de Salamanca, Ribes del Duero, el triángulo este que hace en Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Fuentes de San Esteban. Tenemos socios repartidos por toda la zona este de Salamanca, incluso en la zona de Ledesma, Sierra de Béjar, es decir, aglutinamos dentro de los distintos socios que tenemos todo tipo en el espectro de la ganadería. Nosotros estamos manejando ahora mismo unas 25.000 vacas nodrizas, 70.000 ovejas de leche y de carne y la producción de unas 1.000 madres de raza ibérica. Y todo eso ¿cómo lo traducimos? Más gráficamente, mi cuñado y el tuyo, cuando van a comprar, ¿cómo traduce todo lo que hemos contado? Pues tu cuñado y el mío pueden consumir carne de ternera, carne de vaca, lechazos, todo producto de cerdo ibérico, tanto fresco como curado, queso de leche de oveja, de todo producido por nosotros. Si la cosa iba bien, presumiblemente va a ir mejor.
con las nuevas inversiones y ese reto a la transformación y al sector alimentario. Este año 2017 nos hemos tirado a la piscina. Tenemos un proyecto de un cebadero y un centro de concentración de terneros, y aparte tenemos otras 2 inversiones en lo que es ya en el matadero. Por un lado está un polígono industrial agroalimentario que estamos desarrollando, en el que vamos a dar cabida a 55.000 metros cuadrados de suelo industrial agroalimentario, y aparte pues se va a ampliar las instalaciones del matadero, que ya para acceder a determinados mercados exteriores, que es de lo que vamos a vivir en estos próximos años, nos hace falta ampliar y adecuar nuestras instalaciones a esos mercados. ¿A qué país exótico le vendéis vacas? Actualmente nuestra venta está situada prácticamente el 90% entre España y Portugal, ¿vale? Pero cada vez más se está exportando a países de Oriente Medio. Octavio, todo lo que me has contado quiere decir que todo este ecosistema que nos rodea, la dehesa y esta parte oeste de Salamanca, tenga futuro. Creo que tiene futuro, y tiene mucho futuro, porque vivimos en un ambiente único, un ecosistema único, y realmente estamos produciendo aquí lo que la tierra nos sabe dar. Dentro del grupo cooperativo se encuentra Ibéricos Dehesa Grande, que comercializa productos frescos y curados del cerdo ibérico. En el secadero de jamones de Dehesa Grande nos espera Amador del Molino. ¿Todo lo que estoy viendo forma parte del futuro de tu sector, Amador? Indudablemente. Este es el punto de transformación. Este es el punto donde los ganaderos queremos terminar o empezar el mundo tan importante que es el de la comercialización y la posible rentabilidad del futuro de las explotaciones de cerdo ibérico y de vacuno. ¿Tú eres ganadero? Yo soy ganadero, sí. Fundamentalmente soy ganadero. Por un lado pertenezco a la cooperativa de vacuno y por otro lado a la otra cooperativa de porcino, que todo ello es el grupo Dehesa Grande, entre otras partes. Amador, de no existir Dehesa Grande, los ganaderos pequeños y grandes de este territorio, ¿podríais tener problemas para continuar? Sí, por supuesto. Este proyecto que se inicia hace 20 años, una cosa así, uno de los temas que se hacen es fundamentalmente para proteger al ganadero pequeño. De hecho, hay una fusión de cooperativas, ¿vale?, que consiste en proteger al ganadero pequeño. El ganadero pequeño en la actualidad tiene muy difícil subsistir, o tendría muy difícil subsistir sin un sistema cooperativo como el que gerencia o como el que tiene en la actualidad Dehesa Grande, porque sería muy difícil o imposible llegar al final, llegar a la producción. Si aun siendo grandes nos cuesta mucho esfuerzo y muchísimo trabajo, nos costaría infinitamente más y no se lograría siendo ganaderos pequeños. Estamos en un escenario que nos habla del cierre del círculo, el de la transformación. Sin esto, ¿podría peligrar el porcino, la dehesa, la actividad ganadera? Sí, por supuesto que podría peligrar. Hablamos de eso y hablamos de muchísimo más. Hablamos del cerdo ibérico, hablamos del aprovechamiento del ecosistema, pero todo lo que hablemos en el campo, si no llegamos a llegar hasta el consumidor y que el consumidor lo pague, y nos tenemos que quedar en el medio de intermediarios, simplemente se terminaría la producción. Parte de la producción simplemente no es rentable si estás en manos de intermediarios. De esta otra manera, no es que sea para ganar muchísimo dinero, pero te permite vivir. Ha sido clave que la actividad de la cooperativa que tú presides sea en el territorio, por la proximidad a todos vuestros socios. Claro, efectivamente. Nosotros intentamos aprovechar las sinergias de lo que tenemos más cerca de la zona, que es el ecosistema, es lo que tenemos. Es ese ganadero uno tras otro que entre todos hacen un grupo y que estamos llegando al mundo de la comercialización. Para ello necesitamos infraestructuras, que es lo que estamos haciendo los últimos años y sobre todo este en el que estamos y el próximo, pero sobre todo este en el que estamos, donde pues estamos intentando crecer en infraestructuras que nos hacen falta para llegar al consumidor final. Las inversiones de Dehesa Grande, la apuesta por el sector alimentario, el de la transformación, ¿es la garantía de que tus nietos sigan viviendo en tu pueblo? Bueno, si ellos quieren, espero que sea. Efectivamente, si ellos quieren, eso sería la posibilidad. Si no, la despoblación y otro montón de factores terminarían simplemente con la zona y convertirse en una zona semisalvaje o muy agreste, donde no se podría sobrevivir, por lo menos del mundo de la ganadería. Nos vamos
del corazón de la provincia de Salamanca. Tras haber conocido uno de los ecosistemas más puros, que representan la calidad ambiental, la diversidad rural, las posibilidades de la ganadería y en algunos casos hasta nos permite brindar con un vino, en este caso de Ituero. Todo lo que habéis visto no es solo un guión, lo podéis comprobar vosotros mismos cualquier tarde en esta esquina del oeste salmantino. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como la que os hemos contado hoy en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión os va a permitir conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.